Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo episodio de Enamorándonos de la Palabra. Hoy vamos a comenzar una serie nueva titulada Los Salmos de Ascensión. Esta serie lleva mucho tiempo en mi corazón y el hecho de que la vamos a estudiar, la vamos a desarrollar, pues me llena de alegría. La serie será basada en un grupo de 15 salmos que tiene como parte de su título la frase Cántico Gradual o Salmo de Ascensión. Comenzando con el Salmo 120 y culminando con el Salmo 134, tenemos 15 hermosos salmos que son un salterio en su propio mérito. El Salmo central, o sea el octavo de los 15, es el Salmo 127 y fue compuesto por el rey Salomón. A cada lado de ese Salmo central hay 7 salmos. En cada lado de ese salmo central encontramos 2 salmos que fueron escritos por David, mientras que el resto de los salmos son anónimos. El salmo central, o sea, el octavo de los 15, es el Salmo 127 y fue compuesto por el rey Salomón. A cada lado de ese salmo hay 7 salmos y en cada lado de ese salmo central encontramos 2 salmos que fueron escritos por David, mientras que el resto de los salmos son anónimos. ¿Por qué se les llama salmos de ascensión o salmos graduales? Bueno, algunos comentaristas dicen que los judíos debían ir a Jerusalén 3 veces al año, según la ordenanza de Jehová en el libro de Levítico. Este peregrinaje era un ascenso a Jerusalén que queda en una región algo elevada. Por lo tanto, siempre que se iba a Jerusalén, se subía a Jerusalén. Se dice que durante el peregrinaje a Jerusalén, los judíos iban cantando estos 15 salmos y vemos que según se van acercando a Jerusalén, según ellos sienten que se van acercando a la presencia de Dios, según ellos sienten que van a la fiesta solemne de Jehová, espiritualidad del pueblo iba aumentando o ascendiendo, según iban cantando estos 15 salmos. Otros dicen que estos salmos fueron cantados durante el peregrinaje desde Babilonia a Jerusalén después del cautiverio. La verdad de esta teoría no encontré mucha información, pero cuando relacionamos lo que van diciendo los salmos con algunas de las historias que encontramos en los libros históricos, pues sí, tiene sentido que quizás el pueblo pudo haber cantado estos salmos en su camino de Babilonia de regreso hacia Jerusalén. La tercera teoría, y esta la escuché de un judío que tiene un canal de YouTube llamado Dad Mikra. Él enseña la Biblia, la va interpretando, nos va dando la enseñanza de acuerdo al idioma hebreo. Y él dijo que en el templo habían unos escalones, unos 15 en total, en una parte del templo, que conectaba la corte de las mujeres a la corte de los hombres, y que estos salmos se cantaban en cada uno de esos escalones. Uno iba ascendiendo por esas gradas y se detenía un momentito en ese escalón, en esa grada, y recitaba el salmo, meditaba en él. Según se iba ascendiendo en esas escaleras, se iba cantando un salmo diferente. Un salmo por cada grada o una grada por cada salmo. En todo caso, la idea es que según vamos leyendo, recitando o cantando estos salmos, vamos elevándonos, vamos ascendiendo espiritualmente hablando para que nuestra alma esté más inclinada hacia Dios. Leamos el Salmo 120. Usted use la versión de la Biblia que tenga a la mano. En esta ocasión estaré leyendo de la versión Reina Valera 1960, pero es posible que haga referencia a otras versiones de la Biblia, como lo son la Nueva Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos. En fin, el fin es que el vocabulario utilizado en estas diferentes versiones nos ayude a aclarar y a explicar lo que estamos leyendo. Así que vamos a leer el Salmo 120 y una vez terminemos de leerlo, pues vamos a orar al Señor a pedirle dirección durante este estudio, ¿ok? Salmo 120,
Plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. A Jehová clamé estando en angustia, y él me respondió. Libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, oh lengua engañosa? Agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. Oremos. Eterno Padre que vives y reinas, te damos gracias en esta ocasión porque nos vas a permitir estudiar tu palabra. Permítenos, mi Señor, hablar con denuedo. Permítenos, Señor, hablar con claridad. Permítenos, mi Señor, absorber la lección, la enseñanza que es preparada para nosotros, mi Señor. Danos de lo que no tenemos, enséñanos lo que no sabemos y haznos lo que no somos. Te lo pedimos, mi Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, vivimos en unos tiempos en que gracias a la tecnología, los pensamientos de cualquier persona pueden quedar grabados para siempre, para la eternidad. Podemos expresar nuestros pensamientos y ponerlos en las diferentes plataformas que existen para que todo el mundo sepa qué es lo que estamos pensando. Plataformas de redes sociales le dan acceso a todos para expresarse. Y esto no es exactamente algo malo, porque todo depende de qué es lo que estamos diciendo, el uso que le damos a estas plataformas y el uso que le damos a nuestras palabras. En estos momentos yo estoy haciendo utilidad de una de esas herramientas para expresarme y comunicarle a ustedes qué es lo que llena mi corazón. Gracias a Dios que yo estoy utilizando esta herramienta para lo que yo pienso que es una buena causa, muy necesitada en estos tiempos, en los que más almas necesitan la verdad bíblica acerca de la relación que debemos tener con Dios y en especial con su Hijo Jesucristo. Pero también existen quienes utilizan estas mismas herramientas, estas mismas plataformas para hacer el mal. Utilizan estas plataformas para herir los sentimientos de algunas personas por el simple hecho de que no les caen bien. Utilizan estas plataformas para levantar calumnias, regar rumores o inventarse algún chisme, por decirlo así, acerca de alguna persona sin importar las consecuencias. Este tipo de personas no es alguien que tiene precaución al expresarse. Un tipo de persona que es egocéntrica y es indiferente a los sentimientos de los demás. Es un tipo de persona que no piensa más allá de lo que le puede suceder a la persona atacada con sus palabras. Cuando la persona escuche o lea o se entere de las palabras tan dañinas que han sido expresadas en su contra. Todo ser humano, hermano, es diferente. Y aunque habemos algunos que nos parecemos en muchas cosas, y es por eso que a veces decimos que hemos encontrado a nuestra alma gemela, la realidad es que todos somos diferentes. Dos hermanos mellizos, por ejemplo, que estuvieron en el mismo vientre de su madre, en el mismo tiempo de formación, juntos en ese vientre, nacen. Y desde que nacen, notamos que sus personalidades son completamente distintas. Quizás uno es llorón mientras que el otro es más fuerte. Quizás uno es sensible mientras que el otro es apático. Quizás uno es cobarde mientras que el otro es valiente. Y decimos así que hemos encontrado a nuestra alma gemela por las cosas que tenemos en común, que somos el uno para el otro, pero aún así no somos iguales. Y ese es el caso de cada individuo, cada ser humano individualmente, porque como les acabo de decir, aún los mellizos, los gemelos, siendo físicamente una misma persona, su carácter no es el mismo, su personalidad no es el mismo. Esto se comprueba en la manera en que dos personas reaccionan a una misma situación.
la probabilidad de que estas dos personas reaccionen completamente diferente a una misma situación es muy alta. Pero aun siendo diferentes, en la vida de todo ser humano se presentan unas experiencias a las que podemos aplicar la frase eso nos pasa a todos, o todos pasamos por eso. No hay nadie que se libre de pasar un momento alegre, de compartir una carcajada, de derramar una lágrima, de sufrir un desaliento o de pasar un coraje. Y el escritor de este Salmo 120 no es diferente a ninguno de nosotros. Por lo tanto, el salmista nos recuerda que hay problemas en nuestras vidas que nos hacen sentir angustia. Angustia, como lo define el diccionario, es un sentimiento de aflicción intenso a causa de gran peligro de una desgracia. Es temor opresivo sin causa precisa. Es estado de nerviosismo por algún peligro. Y así es como el salmista comienza este salmo, recordando un momento de angustia en su vida. Pero él no nos dice en el primer versículo cuál es esa situación que le causó angustia. No, él no nos dice eso en el primer versículo. Él no los dice, no nos informa en el versículo número 2, pero no nos los dice inmediatamente en el versículo número 1. Lo que él sí nos dice en el versículo número 1 es que hubo un momento de angustia y lo solucionó. ¿Cómo lo solucionó? Él no buscó ayuda en ningún hombre. Él no consultó dioses ajenos. Ni siquiera buscó ayuda en sí mismo. En ese momento de angustia, el salmista decidió hacer lo que todo creyente seguro en su fe de que Dios vendrá a su rescate hace. Clamó al Señor. Recuerdan que en la corta introducción a estos salmos graduales les dije que habían 3 teorías acerca de cómo se recitaban o cuándo se recitaban estos salmos graduales. La segunda teoría, la cual les dije que no encontré mucha información, pero que al leer la Biblia o al poner al ponerle el salmo en contexto a algunas historias que encontramos en la Biblia, podemos relacionar este salmo con alguna historia. Bueno, si conocen y recuerdan la historia en el libro de Nehemías, vemos que Nehemías llevaba una vida importante como copero del rey Artajerjes. Y un día le llegaron unas noticias acerca de algunos judíos que habían escapado y de la condición del muro y las puertas de Jerusalén. Cuando Nehemías escuchó estas palabras, nos dice el 4º versículo del libro que Nehemías se sentó, lloró e hizo duelo por algunos días. Esto, hermanos, es una señal de angustia. Es posible que Nehemías no haya nacido en Jerusalén. Sin embargo, el amor que él le tenía a la tierra de donde sus padres habían nacido causó en él un gran dolor al recibir estas noticias. Y Nehemías no fue indiferente ante esta situación, sino que le dolió, y en su dolor él no hizo el esfuerzo para enviar mensajes a los que estaban en Jerusalén viviendo bajo tales condiciones. Digamos, le mandó una tarjetita diciendo hanging there, aguanten un poco más. No, él no hizo eso. Él no se encerró en su cuarto a llorar y a alarse de los cabellos. Él no fue corriendo al rey a pedirle ayuda. No, hermano. Lo primero que Nehemías hizo fue ayunar y orar delante del Dios de los cielos, clamando a él por dirección y ayuda. Al igual que el salmista, la reacción de Nehemías fue reconocer que las fuerzas del hombre no iban a cambiar la situación. Nehemías tenía acceso a quien quizás en aquella época fuese la persona más poderosa del planeta. Sin embargo, Nehemías, al igual que el salmista, clamó a Dios. Porque cuando usted conoce al verdadero Dios, usted sabe que no hay dolor ni tristeza, desaliento ni angustia. No hay potestad que pueda enfrentársele a Él, al Dios verdadero. Y es muy importante que nosotros, en todo momento, pero en especial en momentos de angustia, recordemos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios cambia nuestro lamento en baile y nos ciñe de alegría.
Y lo mejor que podemos hacer para acabar con esa angustia es clamar a Dios y confiar en que, al igual que como le pasó a Nehemías, el Señor abrirá puertas, moverá obstáculos de nuestro camino para que podamos seguir hacia adelante con nuestra cabeza en alto. Porque el Dios al que Nehemías le servía, al Dios al que el autor del Salmo 120 le servía, ese Dios a quien nosotros hoy día le servimos, ese Dios es el mismo Dios y Él responde a nuestras plegarias, responde a nuestros clamores, porque Él no es un ídolo que tiene oídos y no oye, ojos y no ve, boca y no habla. No, nuestro Dios habla y sus palabras se cumplen. Nuestro Dios mira y juzga de acuerdo a lo que ve dentro de nuestros corazones. Nuestro Dios nos escucha y responde de acuerdo al timbre de nuestra voz, al estado de nuestro corazón. Y al registrarse nuestra angustia, Él responde. Y no solo responde, sino que responde a nuestro favor. Alabado sea el Señor. Dios no se deleita en ver que sus santos sufren. Así que Él responde a nuestros clamores. Dios no se deleita en ver que sus santos sufren. Así que Él responde a nuestros clamores. Y fijémonos en el versículo número 2, cómo fue que el salmista clamó. El salmista dijo: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. En este versículo, el salmista es bien directo en su clamor. Y le dice a Dios y a nosotros que estamos leyéndolo, ¿cuál es el problema que le ha causado angustia? La lengua fraudulenta, el labio mentiroso. La lengua es un tema de conversación en la Biblia. Y es que la lengua tiene poder para edificar y para destruir. Santiago, en el capítulo 3 de su epístola, el cual nos habla de la lengua, nos dice: la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. Santiago 3:6. Un comentario puede levantar como puede derribar. Una crítica puede ser un elogio, como puede ser un comentario cínico. Un rumor puede ser una verdad, como puede ser una mentira inventada. La lengua puede afectar nuestro estado de ánimo. Cuando alguien se toma su tiempo para hablar en contra de nosotros, se nos hace muy difícil defendernos, porque dependiendo de nuestra reacción, la gente puede decir que reaccionamos de tal manera porque el rumor es cierto. La gente dice: cuando el río suena es porque agua lleva. Pero la gente no se toma el tiempo en investigar si lo que están escuchando es cierto o es falso. A lo que la gente sí se toma el tiempo de hacer es mirar nuestra reacción. Si no hacemos nada, dicen que no tenemos defensa por lo que se está diciendo. Por lo tanto, ¿para qué perder el tiempo discutiendo? Y si nos defendemos, dicen: pero míralo, tratando de ocultar la verdad, tratando de tapar el cielo con un dedo. Entonces no ganamos. ¿Por qué? Porque las mentiras son obras del diablo y el diablo las respalda. Pero una vez más, tomemos la experiencia de Nehemías como ejemplo. Después de que Dios abrió puertas para Nehemías, el rey Artajerjes le dio permiso a irse a Jerusalén a resolver la situación que tanto le angustiaba. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, vio que todo lo que se le había contado era cierto. Y a él, en estos momentos, se le había dado la tarea de resolver ese problema. El rey le dio cartas, le dio permiso para ir a Jerusalén a resolver este problema. Dios había abierto puertas para que Nehemías actuara, pero hubieron opositores. La historia nos cuenta en el capítulo 2, versículo 10 de Nehemías, que hubo un varón llamado Sanbalat, a quien no le gustó que Nehemías hubiese llegado con la intención de poner las cosas en orden, arreglando la condición deteriorada de Jerusalén. Sanbalat era un hombre samaritano, era un oficial en Samaria, tenía algo de influencia, tenía algunos seguidores, tenía acceso al ejército de Samaria. Sanbalat pudo haber tratado de tener el plan de Nehemías de reparar el muro y las puertas de la ciudad a la fuerza,
Pero Sanbalat no lo hizo así, porque Dios no lo permitió, sino que Dios permitió que Sanbalat se burlara de Nehemías, que se burlara de los judíos, para desanimarlos con sus palabras de burla. Decían cosas como: ¿qué hacen estos débiles? ¿Acaso piensan terminar en un día? Y Sanbalat tenía un compañero llamado Tobías, un amonita, que se llenó de valentía y se unió a este ataque verbal, a esta burla infantil, diciendo: si alguna zorra corre sobre el muro, seguro se derrumba. Es decir, tus esfuerzos son inútiles porque no sabes lo que estás haciendo. Porque lo que estás haciendo no es un trabajo profesional, sino que es un trabajo mediocre, un trabajo a la prisa. ¿Cree usted que eso no afectó al pueblo? Claro que sí. De la misma manera que ese tipo de burlas nos afectaría a nosotros. Todos tenemos un nivel de sensibilidad. Hombre o mujer, niño o anciano, todos tenemos cierto nivel de sensibilidad. Todos tenemos un punto débil que cuando lo tocan perdemos el control. Pero si miramos cómo Nehemías reaccionó ante la situación, aprenderemos mucho. Nehemías, una vez más, clamó a Dios. El pueblo que estaba trabajando en la obra se llenó de miedo al ver que Sanbalat planeaba atacarlos. Y esta vez los iba a atacar físicamente. O sea, iba a ser utilidad de ese ejército que les mencioné. Pero Nehemías clamó. Y cuando clamó, debió haber pedido que los planes de Sanbalat se derrumbaran. Porque mientras él lo hacía, el pueblo se levantaba de valor, se llenaba de valor para hacerle frente a Sanbalat y a sus acompañantes. Y eso fue lo que sucedió. El pueblo se llenó de valor, el pueblo se levantó y los planes de Sanbalat se derrumbaron. Pero la historia entre Sanbalat y Nehemías no termina aquí, sino que en el capítulo 6 de Nehemías vemos que ahora Sanbalat ha inventado un rumor en contra de Nehemías, que le puede costar la vida al varón de Dios. Sanbalat se había inventado una historia que decía que Nehemías pretendía ser rey. Esto, hermanos, era una acusación seria. Esto era una amenaza al reinado de Artajerjes. Esto era una violación a la confianza que el rey Artajerjes había depositado en Nehemías al dejarlo ir. Y ahora Sanbalat decía que este rumor llegaría a oídos del rey Artajerjes. ¿Recuerdan ustedes cuando Poncio Pilato le preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Jesús le contestó que sí era rey, pero que no tenía de qué preocuparse, que su reino no era una amenaza para el imperio romano. El reino de Jesús no era una amenaza para el César. Si Jesús le hubiera contestado con un simple sí, lo soy, Jesús hubiese sido asesinado allí mismo, en ese instante. Pero la respuesta de Jesús fue más concreta y más informativa. Por lo tanto, el plan de Dios de que su Hijo fuese dado muerte en la cruz se llevó a cabo tal y como Él lo había planeado. ¿De qué aprovechó todo lo que Sanbalat había hecho? De nada para Sanbalat, ya que los ataques verbales de Sanbalat funcionaron por un instante, porque el pueblo sí sintió miedo, sí sintió desánimo. Pero el efecto de esas palabras se desvaneció mucho más rápido de cómo apareció. De algo sirvieron o de algo aprovechó estos ataques que hizo Sanbalat. Y es que el pueblo sintió un nacionalismo mayor, un patriotismo mayor, y se enfocaron en terminar el muro en un tiempo récord. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, lengua engañosa?, pregunta el salmista en el versículo 3. De nada aprovechará si la situación está en las manos de Dios. Y le dará castigo con la misma trampa que había puesto para el justo, o quizás le vendrá algo peor. En el libro, en 1 Samuel 3:17, cuando Elí presionaba al joven Samuel para que le contara lo que Dios le había revelado, que se lo contara todo, o que si no lo hacía así,
que Dios le castigara a Samuel y que hasta lo matase si era necesario. Te haga algo o más te añada. Ese tipo de frases suena exagerada, pero es una frase común. En el caso de Elí y Samuel, esta frase enfatizaba el deseo que tenía Elí de obtener una información. Y si no la obtenía, él deseaba entonces que Dios lo castigara por ocultarle esa información. Él quería saber qué era lo que Dios le había dicho al joven Samuel. Y sabemos que el joven Samuel tenía algo de temor en contárselo, porque lo que Dios le había dado, lo que Dios le había hablado al joven Samuel, era un castigo para Elí y para su casa. Entonces él sintió miedo de decirle, de contarle qué es lo que Dios había dicho, porque lo afectaba a Elí, grandemente. El salmista ahora, haciendo estas preguntas, en el versículo 3, está invocando el significado de esa frase o que Dios te añada al hacer estas preguntas. La pregunta al opresor: ¿qué castigo vendrá contra ti? El salmista comprende que la justicia es de Dios, que cualquier cosa que le suceda al opresor no será por la venganza que él tome en sus manos en contra del opresor, sino que el castigo vendrá de parte de Dios, porque una vez más Dios protege al justo. Las preguntas del versículo 3 son retóricas, y en el versículo 4 le contesta y le advierte: contra ti vendrán saetas, es decir, flechas, saetas agudas, es decir, flechas afiladas, de valientes, o sea, de guerreros. Contra ti vendrán flechas afiladas de guerreros que el Señor utilizará para destruir al opresor. Y como el Señor le añadirá al castigo, no solo serán flechas afiladas, sino que estas flechas tendrán brasas de enebro para que también sean quemados. No será simplemente una herida superficial, sino que también serán quemados. Y en el siguiente versículo, el salmista dice que mora en Mesec y habita entre las tiendas de Cedar. Dice el versículo 5: ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Históricamente hablando, el pueblo de Israel nunca vivió en Mesec y nunca vivió en tiendas de Cedar. Así que a lo que el salmista debe estar aludiendo es a una imagen de ser un extranjero en tierra de malvados, o un extranjero o un justo rodeado de malvados. Cuando estamos atravesando una situación angustiosa, es asimismo como pensamos que todos a nuestro alrededor están listos para hacernos daño, que no somos merecedores de tanta maldad, de tanta envidia, de tanto rumor, de tanto castigo, de tanto daño, que no hemos hecho nada a las personas. Nosotros, que somos nuevas criaturas en Cristo, vivimos en medio de un mundo corrompido por la maldad, en medio de un mundo que no quiere vivir una vida moral de acuerdo a los mandamientos de Dios. Miramos las noticias locales y nos enteramos de actos de violencia contra gente inocente e indefensa, y nos preguntamos: ¿cuánto más, Señor, hasta que regreses por nosotros, tu iglesia? Porque mucho tiempo ha morado mi alma con aquellos que aborrecen la paz. Es decir, demasiado tiempo en mi corto tiempo de vida he vivido en medio de tanta maldad, en medio de un mundo gobernado por el Dios de este siglo, que es Satanás. Es el clamor que debemos hacer: ven pronto, Jesús, mi alma te espera, sálvanos de la abominación en la que estamos viviendo en estos tiempos. Por último, el salmista dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen la guerra. La Nueva Traducción Viviente dice: busco la paz, pero cuando hablo de paz, ellos quieren guerra. ¿No les ha pasado que cuando predican la palabra de Dios,
el mundo quiere provocarlos. A mí me ha pasado. Una vez estaba simplemente repartiendo tratados en una zona comercial aquí en New York, un sábado. Para los que no conocen lo que es un tratado, es un papelito pequeño con un mensaje corto, simple, que se le da al pecador para que cuando el pecador lo lea, sea confrontado con alguna situación pecaminosa y quizás se identifiquen con esa situación pecaminosa como pecadores. Y luego leen una condena, las consecuencias de estar viviendo esta vida pecaminosa. Pero el tratado no termina ahí. El tratado le presenta la situación pecaminosa para que el pecador se identifique. El tratado luego sigue con una condena, o sea, las consecuencias de vivir esta vida pecaminosa, y luego les presenta una esperanza. Esa esperanza es Jesús como su Salvador. Esa esperanza es Jesús como la persona que extiende el perdón hacia Él. Esa persona es Jesús como aquel que hizo esa transacción en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Pues volviendo a la historia de la vez que estaba repartiendo tratados, yo estaba en esos asuntos, estaba poniéndome contento porque ya el paquete de tratados que tenía en la mano pues estaba acabando, lo cual me hacía pensar que muchas almas estaban siendo llamadas por el Espíritu Santo, que el domingo la iglesia va a estar llena de toda la gente que yo le había entregado un tratado. Entonces vi a este joven mexicano en una esquina y le dije: varón, Cristo te ama. Y le fui a dar el tratado cuando él me dijo: muévete, seguido por un insulto. Lo dijo en voz baja y en medio del alboroto de esa zona comercial. Por alguna razón, Dios permitió que yo la escuchara. Y me detuve y le pregunté: perdón, ¿qué dijo? Yo estaba listo para ministrarle la palabra de Dios al joven, pero el joven me ignoró. Le dije: varón, Cristo te ama. Se lo dije una vez más. Y una vez más me volteé para seguir caminando, cuando una vez más lo volví a escuchar insultándome. Una vez más me detuve y me volteé y le dije: amigo, yo simplemente te estoy diciendo que Jesús te ama y te lo estoy diciendo de frente. Pero cada vez que te lo digo, tú sigues esperando a que me voltee para insultarme. Al menos insúltame de frente y atrévete a tener una conversación conmigo para que lleguemos al fondo de tu animosidad. Me quedé ahí esperando respuesta por unos 10 segundos, pero una vez más me ignoró. Así que me volteé, comencé a caminar y esta vez no me volví a insultar. Hermanos, salimos a predicar el evangelio de esperanza, salimos en plan de paz para aquellos que están necesitados de la paz de Jesús, la paz que Él nos da. Pero el enemigo tiene sostenido al mundo entre sus garras, de tal manera que cuando estas personas ven que venimos en el nombre de Jesús a ofrecerles un cambio nuevo y radical, como el de ser una nueva criatura en Cristo, nos hacen la guerra, se enojan, nos agreden. Hermanos, no permitamos que las lenguas mentirosas, las lenguas engañosas, las lenguas engañadas, las lenguas que están siendo sostenidas por los hilos en los dedos de Satanás, sosteniendo al mundo como marionetas. No permitamos, mis hermanos, que eso nos afecte. Continuemos gozosos de la paz, del gozo que Cristo nos da en esta nueva vida, como nuevas criaturas, en este nuevo andar que es el andar en Cristo. Seamos sabios como Nehemías, seamos sabios como este salmista. Y cuando se nos presente una situación de la cual no tenemos nosotros ningún tipo de control, situación que no podemos controlar, clamemos a Dios. Clamemos a Él, pidámosles su ayuda, permitamos que Él sea nuestro auxilio y nuestro socorro, que Él nos responderá.
Eterno Padre que Dios y Reina, gracias por esta hora que nos ha permitido estudiar tu palabra para nuestra edificación personal. Bendice a cada una de las personas que han llegado aquí a este canal a escuchar este episodio. Permite que sus corazones hayan sido ablandados, que la palabra haya sido sembrada en ella. Permite que tu Santo Espíritu, mi Señor, los convenza de la condición en que están. Y si eres alguien que no se ha congregado, que no tiene dónde congregarse, permite que el Espíritu Santo te guíe y te lleve a una iglesia donde se predique la palabra de Dios verdadera. Y si eres alguien que ya conoces al Señor, que estás caminando con el Señor, que estás luchando la buena batalla, pues continúa firme en ella, con el conocimiento de que Jesús es tu escudo y tu fortaleza. Gracias, Señor, una vez más. Nos despedimos en este momento, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos a ti, confiando en que tú nos escuchas, confiando en que tú nos respondes. Amén. Hermanos, este es el primer episodio de Enamorándonos de la Palabra. Y estoy sumamente contento porque al ser el primer episodio quiere decir que estamos desarrollándonos. Vamos a ir creciendo en el canal. Así que manténganos en sus oraciones para que el canal crezca en calidad, crezca en contenido, crezca en audiencia, para que las almas que sean necesitadas de escuchar el Evangelio, de una nueva vida, de una transformación, pues al oír las palabras que se digan aquí, pues que sean de provecho, que sean de edificación y que no endurezcan sus corazones y utilicen estos medios para ser críticos destructivos, sino que sean críticos constructivos, nos ayuden a motivarnos. Así que, hermanos, llévenos en sus oraciones, yo y mi familia y mi iglesia, mis hermanos en Cristo, los llevaremos a ustedes también en las nuestras. Que Dios me las bendiga. Hasta la próxima.